de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 21 de octubre del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es el contexto nacional. Nicaragua se encuentra a menos de un mes de las votaciones. El ambiente en el país es de incertidumbre y decepción. Unos días atrás salió la encuesta de Sid Gallup, donde logramos verificar lo que ya como ciudadanos sabíamos. El régimen sigue bajando su nivel de aceptación en la ciudadanía, ante la ciudadanía nicaragüense. Hay una alta preocupación por el rumbo que el país está tomando. Las principales preocupaciones de la ciudadanía son la situación económica, el costo de la vida, el aumento y sin ver soluciones en un futuro inmediato. También observamos cómo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos firmaron 26 países aprobando una resolución ante la situación de Nicaragua en contra de la violación de los derechos humanos. Y solo 7 abstenciones, lo que significa que 33 países están en contra de las violaciones a los derechos humanos y democráticos que suceden en el país. También, hace una semana vimos una insinuación de un nuevo diálogo nacional de parte de uno de los adeptos del régimen. ¿Pero qué significa todo esto? Y para hablar más a fondo hemos invitado a un experto economista y analista político. Tenemos a Enrique Sáenz. Él tiene una licenciatura en Economía y licenciatura en Derecho, cursó maestrías en Ciencia Política y en Historia Latinoamericana. Es exdocente universitario, también expresidente de UNAMOS y actualmente no pertenece a ninguna organización política. Él es el director del espacio radial Vamos al Punto y de la plataforma digital Vamos al Punto. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros acá en Contexto. Oh, gracias a vos, María Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto estar hablando del contexto en contexto azul y blanco. Gracias, así es. Y son muchos, como escuchamos en la introducción, son muchos temas que han estado pasando en estas últimas semanas, ¿verdad? Y que son importantes porque son de cara a Nicaragua, que van a generar cierta incertidumbre y desconocimiento, o que es necesaria que la ciudadanía entienda un poco, ¿verdad? Lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como internacional. Para dar inicio con este conversatorio, uno de los comentarios que se han hecho a lo largo de estos 3 años es que económicamente el país antes del 2018 estaba bien y que poco a poco, a raíz de la crisis, hemos ido cayendo. En los últimos meses también he oído comentarios de parte de Ortega, donde tiene una narrativa que menciona que habrá un crecimiento económico de casi un 7% en los próximos años. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿habrá un impacto directo en la ciudadanía nicaragüense o cómo lo podríamos analizar? Sí, son dos cosas distintas, María Ángeles, pero están estrechamente vinculadas. Hay que reconocer que Ortega y la campaña que montaron sus voceros tuvo éxito en fijar la opinión a nivel internacional, pero también en buena parte de la población, de que su gestión económica y social antes del 2018 era exitosa y que fueron las protestas de abril las que derrumbaron ese éxito económico. Tuvo éxito en fijar esa patraña porque no fueron suficientes las voces desde la oposición que desmantelaron la falsedad de esa campaña. En realidad, el modelo que impuso Ortega antes del 2018 estuvo sustentado en el subsidio de la cooperación venezolana. Cuando se desplomó la cooperación venezolana, pues la burbuja que había inflado se desinfló y hay evidencias, datos del mismo gobierno que así lo demuestran. 2 datos nada más. Uno, las afiliaciones a la seguridad social. Desde junio del 2017, es decir, 9 meses antes que estallaran las protestas de abril, ya
los afiliados al INS venían disminuyendo mes con mes. ¿Qué significa esto? Que a medida que se desinflaba la chimbomba, la burbuja, pues la economía ya no tenía capacidad para generar más empleos. Lo segundo es que el sector empresarial, los inversionistas, incluso hay una encuesta de Funides que se publicó en noviembre del 2017, donde podemos decir que los empresarios ya la venían venir. Y en los últimos años, antes del 2018, las inversiones privadas igualmente tenían una tendencia declinante. Y por supuesto, si no tenés empleo, si no tenés ingresos y si la inversión privada viene declinando, pues no podés argumentar que la economía era un éxito. Lo que fue un éxito fue la campaña. Otro tanto ocurre ahora y por eso me refiero al pasado, porque tiene que ver con el discurso y con desmantelar las patrañas del régimen. Efectivamente, los voceros y las autoridades económicas del régimen están lanzando las campanas al viento, hablando de que la economía creció el 4%, que es un buen índice de crecimiento, y que en el primer semestre de este año y que en el segundo semestre el crecimiento será mayor. Y entonces los paniaguados, los voceros del régimen, pues repican campanas, pero desde la oposición no hemos tenido todavía la capacidad de contrarrestar esas patrañas. Y aquí otra vez no hago discurso, sino que me refiero a los mismos datos que publica el gobierno, pero en realidad no los publica, los coloca en sus bases de datos y hay que escarbar para extraerlos, porque ahí están. Entonces, ¿qué dicen la información oficial del gobierno o del régimen, de los órganos competentes del régimen? Dice, uno, que en agosto de este año hay menos afiliados al INS que en mayo de este año. Si hay menos afiliados, eso quiere decir que son trabajadores que fueron echados a la calle, que perdieron su empleo. Y si hubo trabajadores que afiliados al INS que perdieron su empleo, quiere decir que hay un número determinado de empresas o que cerró o que redujo sus actividades. Eso en lo que concierne a los que están afiliados a la Seguridad Social. Pero cualquiera puede ir al sitio del INIDE, el Instituto Nicaragüense de Estadísticas de Desarrollo, que es el órgano competente, oficial para las estadísticas, y ellos publican un informe sobre el estado del empleo a nivel de cada trimestre. ¿Y qué dice el último informe correspondiente al trimestre que va de abril a junio? Dice que aumentó el número de desempleados. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué tipo de crecimiento económico es este que proclaman triunfalmente, que lo que hace es echar trabajadores a la calle? No solo de los afiliados, sino que los que no están afiliados al INS. ¿Qué dice ese mismo informe del INIDE? Que el porcentaje de subempleados también ha crecido. ¿Y cuáles son los subempleados? Los subempleados son, y son la gran mayoría, aquellos que trabajan un día sí, un día no, porque no encuentran trabajo pleno, o que ganan menos del salario mínimo. Según el gobierno, el 45% de la fuerza laboral nicaragüense, casi la mitad, se encuentra en condición de subempleados y creció en el segundo trimestre con relación al primer trimestre. Entonces uno se pregunta de nuevo, ¿qué crecimiento económico que proclaman triunfalmente es ese que produce menos afiliados al INS, más desempleo y más subempleo? Pero uno, y me vas a disculpar, María Ángeles, porque agarré ya como carreta
en bajada, ¿verdad? Pero para terminar esta idea, ¿qué pasa con los salarios? Y entonces otra vez uno puede ir al sitio del Banco Central donde están los datos sobre el mercado laboral y ¿qué se encuentra? Que en los 6 meses de este año el poder adquisitivo de los trabajadores que tienen la suerte de tener un empleo ha perdido valor. Los salarios reales se han deteriorado mes con mes. No ha habido un solo mes en que eso no ha ocurrido. En todos los meses los salarios reales han disminuido, pero también hay que explicar qué son los salarios reales. Los salarios reales es cuánto compras con lo que vos ganás. Es decir, vos podés ganar los mismos 5.000 córdobas, pero si aumentan los precios de los frijoles o del azúcar o del aceite, entonces vos tenés el mismo salario, pero compras menos frijoles, menos queso o menos pollo. ¿Qué quiere decir? Que tu salario real, tu poder adquisitivo ha disminuido. Y con esto termino. ¿Dónde se refleja con mayor claridad el tema del deterioro de los salarios reales? En la canasta básica. ¿Y qué es la canasta básica? Un conjunto de bienes que ha definido el Estado que consideran indispensables para que una familia pueda vivir al mínimo. ¿Y qué es lo que dicen los datos de la canasta básica que publica mes a mes también el INIDE? Que a lo largo de estos meses, desde enero para acá, la canasta básica, el costo de la canasta básica ha subido en 800 córdobas. ¿Qué significa? Que si vos, tu salario no ha sido ajustado en 800 córdobas en este mes, en este periodo, quiere decir que o compras menos queso, o compras menos frijoles, o compras menos azúcar, o compras menos tortilla. Y para que tengamos una idea, porque también esto tiene que ver con las patrañas, con la campaña mentirosa de la dictadura, que hay que desnudar. Ellos echaron las campanas al viento porque ajustaron el salario mínimo en 3%. Y entonces, bueno, ajustaron el salario mínimo en 3%. ¿Qué significa esto para una trabajadora de las zonas francas donde el salario mínimo es de 7.000 córdobas? Que se lo ajustaron en 210 córdobas. Y de ahí, pero la canasta básica cuesta 800 córdobas más. ¿De qué le sirvieron esos 210 córdobas? Igual, el 19 de julio, Ortega se llenó la boca hablando de que le iban a ajustar el 5% del salario a los trabajadores del Estado. Supongamos un privilegiado que trabaja en el Estado y que gana 10.000 córdobas. La inmensa mayoría gana menos de 10.000 córdobas. Pero vamos a poner a alguien que gana 10.000 córdobas. ¿De cuánto fue su ajuste? De 500 córdobas. Y de ahí, ¿y de qué le sirve ese ajuste si la canasta básica ha subido en 800 córdobas? Prácticamente está perdiendo 300 córdobas con todo y el ajuste. Entonces, por eso, estos son datos duros. No es discurso, solamente estoy proporcionando datos y ni digo, es que esto yo lo calculé, es que esto yo lo estimo. No, son datos de los mismos organismos oficiales de la dictadura. En consecuencia, estas opiniones, que allí sí en la encuesta son opiniones, coinciden claramente con las cifras oficiales. Es decir, la gente está sufriendo por el desempleo, por el subempleo y por la carestía de la vida. Ahí me disculpas, pero creo que era mejor desarrollar la idea de una vez. No, completamente, sí. Y ese era como, eso último que acabas de mencionar era la siguiente pregunta, ¿verdad? Que esta encuesta que fue realizada por Sid Gallup, que en ella hay varios puntos que son muy importantes de analizar. La percepción nacional de cara a la administración de Ortega fue una de ellas. Vimos cómo aumentó la percepción nacional en contra, por así decir, de la administración, que no están a favor. También vimos
las libertades ciudadanas. Las libertades ciudadanas habían pasado a ser desplazadas por la preocupación del COVID y la seguridad. Ahora vemos que hubo un cambio. La economía, que es lo que que acabas de mencionar, también la seguridad como tal y la salud. Entonces me gustaría saber si podemos hablar un poco de esto, como de estos temas. Intentando interpretar esa encuesta, a mí me parece que esa encuesta explica varias cosas. En primer lugar, explica cuál fue la razón de la embestida represiva de Ortega. Muchos, y todavía, se preguntan y dicen, ¿es irracional esa embestida de Ortega? En parte es irracional, pero en parte obedece a la racionalidad con la que razonan los dictadores o un dictador como Ortega. ¿En qué sentido? De acuerdo con la encuesta de Sid Gallup, en mayo, después de todo lo que había hecho Ortega, aproximadamente el 30% tenía una inclinación, por lo menos lo declaraba, a votar por Ortega. ¿Qué significa? Que si Ortega dejaba abierta una ranura, el síndrome de 1990 no lo deja dormir todavía frente a procesos electorales. Entonces él, frente a la posibilidad de que ese rechazo a su régimen se volcara por la rendija que dejara abierta, entonces lo que resolvió fue patear la mesa y de hecho anular las elecciones. Esa es el primer dato, ¿verdad? Ortega pateó la mesa y anuló de facto el proceso electoral, cancelando personalidad jurídica, partidos, encarcelando precandidatos, etcétera, porque le tuvo terror a la posibilidad de que el rechazo se volcara en cualquiera de las casillas opositoras, porque hay que decir que ellos están mejor informados que nosotros, ¿verdad? Es decir, Ortega, esto que nosotros sabemos en esta encuesta, pues lo sabe desde antes, porque ellos tienen, no son las encuestas que publica MIR, ¿verdad? Que son una soberana payasada, sino que las encuestas de opinión que ellos realmente hacen, que no publican obviamente, y que les sirven para su toma de decisiones. Pero esa embestida tiene dos repercusiones. Una repercusión que en términos de sembrar miedo, la represión, siembra miedo en la población, pero también profundiza el rechazo. Y a mí me parece que uno de los datos más relevantes de esta encuesta, que se publicó hace pocos días, es que solamente el 8% de la población nicaragüense expresa simpatías por el Frente Sandinista, es decir, menos del 10% de los nicaragüenses mantienen secuestrados al 90%, más del 90% de la población, con sus paramilitares, con su policía, dispuestos a sofocar cualquier protesta a sangre y fuego. Me parece que ese es el primer dato relevante a destacar. Y esto tiene que ver también con lo del 7 de noviembre, porque igual creo que la encuesta nos da elementos para afirmar lo siguiente. Uno, y los hechos recientes, vos también te referías a la resolución de la OEA. Todo este montaje de Ortega le va a permitir resolver la crisis política, no el hecho de que tenga prisioneros, el hecho de que mantenga contenida el malestar social por la vía de la represión, son expresiones de la crisis política. Entonces, su pantomima no va a resolver la crisis política. ¿Esa pantomima va a resolver el aislamiento internacional? No, ya lo vimos con las declaraciones de altos funcionarios de la Unión Europea y lo vimos con la resolución de la OEA. Entonces no le va a resolver la situación internacional.
si no le va a resolver la situación internacional y la crisis política, ¿le va a resolver la crisis económica? No, no le va a resolver la crisis económica, y si no le va a resolver la crisis económica, tampoco le va a resolver la crisis social. Entonces, y esto quiero reafirmarlo porque hay quienes un poco se apabullan, se entristecen, porque dicen, bueno, si Ortega va a ganar, dicen, no va a ganar si no hay elecciones. Si Ortega va a imponer su voluntad en noviembre, vamos a tener que esperar 5 años más. Absolutamente falso. Es decir, Ortega no puede mantenerse en el poder 5 años con una crisis política que no resuelve, con una crisis, aislamiento y descrédito internacional que no resuelve, con una crisis económica y social que no resuelve, y con un socavamiento sistemático, persistente de sus bases de apoyo social. El asunto es qué es lo que nos corresponde hacer a los opositores, que esos son otros 100 pesos. Así mismo, y vos mencionaste, Enrique, una frase, no frase, sino que comentaste sobre la resolución de la OEA, y por ahí me gustaría ahondar un poco, ¿verdad? El día de ayer se aprobó esta resolución que era de cara a la situación en Nicaragua, y vimos unas votaciones donde 26 países votaron a favor de Nicaragua y 7 abstenciones. Esta vez no hubo ningún en contra. Bueno, y el gran ausente, ¿verdad? Nicaragua. Pero al final de cuentas, si hacemos una sumatoria, son 33 países que están en contra de las violaciones a los derechos humanos y las violaciones democráticas en Nicaragua. ¿Cómo podríamos analizar esta parte? Sé que lo acabas de decir, pero me gustaría como entrar un poco más a fondo de esta información. Sí, lo dijiste vos también, María Ángeles. Lo primero que hay que destacar, creo, es que esa resolución se haya adoptado, ¿verdad? A pocos días de la pantomima que está montando Ortega. ¿Qué es lo primero que evidencia? Que todo el mundo está claro, si lo sumamos a lo que ocurrió a principios de la semana en la Unión Europea, que todo el mundo está claro que esta es una pantomima, ¿verdad? Y que lo segundo es que ni siquiera los gobiernos que han sido condescendientes con Ortega se atrevieron a votar en contra de esa resolución. Ni siquiera Bolivia, ni siquiera Ecuador, quiero decir Perú, tampoco México y ¿cómo es que se llama? Y Argentina. Es decir, ningún gobierno, ninguno, ni siquiera de los que tienen una inclinación de izquierda, se atrevió a votar en contra de esa resolución. Es decir, ninguno se atrevió a respaldar a Ortega, que hubiera sido votar en contra. Pero me parece que hay un tercer elemento, y es una frase en el numeral 4, que de alguna manera indica la ruta en la que están pensando, ¿verdad? Porque llama a realizar nuevas elecciones, tan pronto, dice, como sea posible. Es decir, ya dan por descartada la pantomima de Ortega y más o menos abren la brecha señalando por dónde están pensando. Y aquí creo que corresponde un último comentario sobre este tema, que es la lección que tenemos que aprender los nicaragüenses. Es decir, el problema de la dictadura en Nicaragua es cierto que afecta a la comunidad internacional, pero es principalmente un problema nuestro y de los nicaragüenses. Y la principal responsabilidad en resolverlo somos nosotros. La comunidad internacional contribuye y su contribución es muy relevante. Y entonces nos encontramos con que los europeos en el Parlamento se pronuncian casi de manera unánime, independientemente si son de derecha, de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha, verdes, etcétera. Que los ministros de los gobiernos que están representados en la Unión Europea igualmente se manifiestan. Que en el Congreso norteamericano, republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo en nada, pues con relación a la democracia en Nicaragua, sí,
mantienen un acuerdo. Que en la OEA ningún gobierno se atrevió a discrepar de la resolución, pero nosotros estamos correspondiendo a ese clamor de la comunidad internacional, juntando esfuerzos, juntando fuerzas, eliminando pugnas, eliminando enconos. Estamos correspondiendo. Yo creo que nosotros no podemos callar frente a eso, ¿verdad? Que antes, porque estaba el proceso electoral y entonces quienes apostaban a elecciones y a elecciones no, a candidatura o a organizaciones. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué razón hay para que haya fragmentación? ¿Qué razón hay para que unos liderazgos por aquí le vuelen pedrada a otros? ¿Qué razones hay para que unas organizaciones por aquí, otras organizaciones por allá, pugnando por una representación? ¿Cuál representación? Entonces creo que esta también es una lección que nosotros o aprendemos, ¿verdad? Y qué lindo. La comunidad internacional está avanzando en consensos, avanzando en posiciones, uniendo voces. Yo creo que nosotros deberíamos, no por corresponder a la comunidad internacional, por lo menos sintonizar, porque lo que tenemos que corresponder es a las penurias a lo que pasa el pueblo nicaragüense, al aplastamiento de su ansia de libertad, y los liderazgos y las organizaciones que pretenden representar a esas aspiraciones tienen una gran responsabilidad. Y aquí vuelvo al tema de la encuesta. El tema de la encuesta, que la encuesta demuestra que casi el 80% reafirma lo que sea, el 90% rechaza a Ortega. Lo que de alguna manera han expresado encuestas anteriores, pero ahora el rechazo es mayor. Y de ahí, pero las organizaciones opositoras, es ilegítimo Ortega, pero tampoco las organizaciones opositoras tienen legitimidad si vemos los números con que se respaldan a las organizaciones. Entonces, hay que trabajar en seguir profundizando la ilegitimidad de Ortega, pero trabajando también en buscar cómo ganar legitimidad, porque no se puede derrotar a Ortega sin organización. Pero no basta la organización, tiene que ser organizaciones independientemente que tengan su identidad, concertadas alrededor de objetivos, estrategias compartidas y conexión con la gente. Es decir, necesitamos también que las organizaciones opositoras adquieran legitimidad, que Ortega siga perdiendo o se declare la ilegitimidad que nunca tuvo, pero las organizaciones opositoras tampoco han demostrado, por lo menos si vamos a creer los datos con relación a Ortega, tenemos que creer los datos con relación a las organizaciones opositoras. Y ahí hay una lección en la encuesta y una lección en lo que está haciendo la comunidad internacional. Claro, y ese análisis creo que es bastante importante, y sobre todo, como vos decís, hacer un análisis introspectivo, ¿verdad? De nosotros, ¿qué están haciendo las organizaciones? ¿Qué estamos haciendo las organizaciones? ¿O qué está haciendo la comunidad interna en Nicaragua? Y cuando vemos esto, ¿verdad? Y vemos este dilema o esta como disonancia de lo que pasa con las organizaciones, comunidad internacional, de cierta manera, y aparecen estos intentos o estas intenciones de nuevos diálogos nacionales, porque hace una semana, ¿verdad? Uno de los adeptos, de los diputados del régimen, dijo, hizo mención a un nuevo diálogo nacional. También el dictador Ortega hace unos meses también lo hizo. ¿Qué sucede con este nuevo llamado a este diálogo nacional? O sea, ¿quiénes van a dialogar? ¿Quiénes se van a sentar? ¿Cuál podría ser tu análisis? Y sobre todo, ¿cuál crees que es el objetivo principal de Ortega con este diálogo nacional? Sí, voy a empezar por la última parte, María Ángeles. Si hay algo que no podemos hacer, es menospreciar la capacidad de maniobra de Ortega. Evidentemente, en el marco de la OEA, Ortega
ha venido perdiendo prácticamente todas las batallas. La última, la de ayer. Pero él no está de brazos cruzados, ¿verdad? A él lo que busca es cómo la comunidad internacional, si no reconoce su pantomima, por lo menos que no vaya más allá en materia de presiones y que de alguna manera deje el statu quo, es decir, Ortega con su marco represivo y al frente del régimen. Entonces, ¿qué está haciendo Ortega? Nosotros no podemos olvidar. Uno, que la determinación de Ortega es mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Dos, que trabaja las 24 horas sus sirvientes en todos los flancos, en la asamblea, en el poder judicial, en el poder electoral, la policía, el ejército, sus órganos de inteligencia a nivel internacional, a nivel religioso, con el Vaticano, con la cuestión, en materia de comunicación, en materia de organización, en materia de presencia territorial, en materia de gestión de fondos internacionales, etcétera. En todos los frentes trabaja Ortega. No podemos esperar que Ortega esté de brazos cruzados. No es necesario ser adivino para afirmar que, por un lado, con su alianza en Rusia, Irán, los cubanos, etcétera, están buscando que el 8 de noviembre una cantidad de países, de islas, que Burkina Faso, que Cabo Verde, que no sé qué, que Guinea, etcétera, etcétera, envíen por medio, porque como ni siquiera tienen embajada en América Latina, por medio de sus representantes en Naciones Unidas, mensajes de felicitación al triunfo y al triunfo de la democracia y reconocimiento a Ortega, y recoger esos telegramas 50, 60, etcétera, aunque ni siquiera puedan escribir Nicaragua, y los Osetia y esto y el otro, para contraponerlo a quienes en América Latina o en Europa rechazan a su dictadura. Eso para contraponerlo a nivel internacional. Y la otra estrategia es a nivel nacional. Y esto igual lo vamos a ver el 8 de noviembre o el 10 de enero, porque él lo anunció el 11 de enero. Desde el 11 de enero cantó qué es lo que iba a pasar en el año. En ese discurso del 11 de enero, lo que dijo es, después de noviembre, es decir, él ya daba descartado lo de noviembre. Vamos a llamar a un diálogo nacional para un acuerdo nacional que restablezca en las nuevas circunstancias, esto lo digo literalmente, la alianza que fue tan exitosa antes del 2018. Eso fue lo que dijo en ese discurso, es decir, como en billar, esa era bola cantada. Quien se engaña con Ortega, quien no la vio pasar, es porque no la quiso ver, pero él lo había dejado claro desde enero del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tampoco hay que ser adivino. Uno, va a llamar como comparsa a los zancudos. Y entonces va a decir, aquí están los partidos políticos que respetan la legalidad, que fueron a competir y que están representados en la asamblea. A uno le va a dar un diputado, a otro 2, a otro 5. Aquí está la oposición legal y legítima del pueblo nicaragüense. Y aquí están los representantes de la sociedad civil, ¿verdad? Y entonces va a mostrar, qué sé yo, a este espacio donde está Agustín Arquín, donde está Bolaño David, donde están algunos empresarios que han sido beneficiados por Ortega. Y aquí van a aparecer unos religiosos, ¿verdad? Porque el pueblo nicaragüense religioso, y aquí está en un acto ecuménico, evangélicos y católicos. Va a agarrar con todo y la embestida de hoy contra el sector empresarial, pues seguramente va a agarrar algunos que se han beneficiado y los va a sentar en la mesa.
Y seguramente, y estemos claros, y esto, pues no me gusta decirlo, pero a la gente hay que decirle la verdad. Lo más fácil es decir lo que la gente quiere oír, pero bueno, no estoy aquí, vos no me invitaste para que dijera lo que la gente quiere oír. ¿Qué es lo que estaba buscando? Por intimidación o por halagos a algunas personas que han tenido una figuración como opositores. Y entonces va a decir, y aquí alguien que pertenecía a la Alianza Cívica, y aquí alguien que pertenecía a la coalición nacional, y aquí está todo el espectro nacional con este acuerdo. Señores europeos, ustedes cuestionan la voluntad del pueblo nicaragüense expresada en las urnas y expresada en este acuerdo nacional. Ustedes, señores de la OEA, vayan a preocuparse por sus países, que aquí esté este acuerdo nacional para buscar cómo le reconozcan el statu quo. Entonces, ese es el sentido de lo que anunció desde enero y que seguramente va a intentar imponer a partir de enero. Y aquí viene otra vez. Si ya sabemos, ya sabíamos desde enero, pero bueno, no se vio pasar en enero, pero ahora ya está claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Y yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es desde ahora, desnudar esa maniobra del dictador y desde ahora, denunciar, no personas, porque no sabemos mientras no estén sentados, pero todo el que se siente simplemente va a poner las manos en el mismo manto de sangre manchado por Ortega con sangre de nicaragüense. Así de sencillo. Muchas gracias, Enrique. Había una pregunta, pero ya no la acabas de contestar, que era que cuál podría ser pues nuestro trabajo, tanto de la ciudadanía como las organizaciones, como los grupos organizados, pre-7 de noviembre. Pero también hay una pregunta que es post-7 de noviembre, del 8 de noviembre en adelante. Sí, yo creo que ¿sí? de alguna manera, porque esto no cae del cielo, ¿verdad? Se ha dado un paso importante con, en la práctica, un desconocimiento por parte de la comunidad internacional relevante de la pantomima montada por Ortega. Nos quedan 2 pasos más. Uno, desde ahora, empezar a desmantelar, a desnudar esa nueva estratagema de Ortega. Pero lo tercero tiene que ver con lo primero que planteaste, María Ángela. Es decir, es indispensable, es crucial, es esencial que las organizaciones opositoras ganen legitimidad, es decir, ganen el respaldo de la población, de ese 90% que rechaza al régimen. Y solo doy algunos ejemplos, ¿verdad? Hay alrededor de 300,000 pensionados. A esos 300,000 pensionados que tienen pensiones escuálidas, también lo está afectando todavía más duramente la carestía de la vida. Pero a ellos, en los últimos 2 años, Ortega, con unas maniobras monetarias, al cambiar la tasa de deslizamiento de la moneda, le arrebató 800 millones de córdobas. Bueno, si no se hizo antes, porque había que haberle explicado cómo lo estaba despojando Ortega, pero bueno, estaban enfrascados en sus candidaturas, en sus pleitos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener un discurso de aliento, de empatía con esos 300,000 pensionados. Hay más de 100,000 mujeres trabajando en la zona franca. Porque digo mujeres porque la mayoría son mujeres. 7,000 córdobas ganan y se mecatean todo el día. Y en su gran mayoría son madres solteras que además tienen que mantener a sus niños y a su madre, que es la que le cuida al niño o a los niños. Hay que hablar de los salarios de las mujeres de las zonas francas, porque esa es su angustia. ¿Cómo le va a dar de comer a los muchachitos? El 45% de la fuerza laboral
Estos son más de 1,5 millones de nicaragüenses que se acuestan, esas familias, sin comer o comiendo salteado y no saben cómo van a comer mañana. Esos nicaragüenses requieren empatía. Los desempleados, las pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay decenas de miles de nicaragüenses endeudados con las casas comerciales, con las microfinancieras y con los bancos. Los tres, microfinancieras, bancos y casas comerciales, cobran intereses de usura más altos que las tasas de interés de Centroamérica. Hay que ser un deudor para saber el desvelo que provoca. Me van a quitar la casa, me van a embargar el salario, con qué voy a mantener a los chavalos, etcétera. ¿Quién tiene una palabra para esa angustia de esas deudoras o deudores? El 47%, casi la mitad de los hogares urbanos están encabezados por mujeres, la mayoría por mujeres solas. ¿Quién le va? Es fundamental el tema político, pero la política, la verdadera política, con lo que tiene que ver es con los problemas de la gente. Entonces no son dos discursos incompatibles. Hablar de la ilegitimidad, hablar del mamotreto de diálogo, pero también hay que decir, si Ortega sigue allí, usted no va a conseguir empleo. Así. Si Ortega sigue reprimiendo y los presos políticos, no van a haber inversiones. Si no hay inversiones ni hay empleo, usted va a seguir pobre. Mientras Ortega siga avasallando las leyes y la constitución, aquí no va a venir, van a seguir la confrontación con la comunidad internacional. Y mientras siga la comunidad internacional, vos que te estás sacrificando en la universidad, que tus padres están haciendo todos los sacrificios, no vas a tener empleo, vas a tener que irte de mojado. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos también que cambiar el discurso. Yo celebro muchísimo, María Ángeles, que también en esta entrevista ya hemos hablado de política, pero también hayamos hablado de los problemas de la gente, que al final esa es la política, ese es el sentido de la política. No el poder por el poder, no el cargo por el cargo, sino que el cargo y el poder en función de resolver los problemas de la familia, de las empresas y construir un mejor país. Claro, ¿no? Y recordemos que la política no es solo para un grupo, para un gremio de la ciudadanía, la política es para un país completo. O sea, estas personas que trabajan en cargos públicos son servidores públicos, o sea, son personas que le trabajan a la ciudadanía. Entonces no podemos desligar las necesidades de la ciudadanía del trabajo público, porque van de la mano. Y bueno, ya para finalizar, Enrique, muchas gracias, ¿verdad? Por todo lo que nos has comentado, ha sido súper nutrido. Nos gustaría finalizar con que le dejaras un mensaje a la ciudadanía. Sí, dos cosas. Primero, Ortega pues va probablemente, todo indica, a hacer su pantomima en noviembre. Pero eso de ninguna manera significa que vamos a tener que aguantar los 5 años más. Ortega no va a resolver nada con eso. Va a resolver tal vez las ambiciones de sus comparsas que van a recibir unos $500,000, los partidos que le están sirviendo de los partidos zancudos. Esos son los únicos que van a ganar, pero Ortega no va a ganar nada porque sigue con la crisis internacional, la crisis económica y derrumbándose el poco apoyo que tenía. Entonces, Ortega no está ofreciendo en bandeja, aunque no parezca, oportunidades para juntar nuestras fuerzas. Sabemos las dificultades que hay internamente, ¿verdad? Con el trabajo de los sapos, las amenazas de los paramilitares, la policía, etcétera. Pero este mecate no se puede estirar.
¿verdad? Más tarde o más temprano se va a reventar. Se reventó en 1979 y el pueblo nicaragüense derrotó a la dictadura de Somoza, ¿cierto? No es lo que nosotros queremos. Se derrotó por la vía de una insurrección. En 1990 el pueblo nicaragüense fue a hacer fila y derrotó al gobierno sandinista por la vía del voto. Salió a la calle, su sombrilla para el sol o para la lluvia. En realidad no estaba lloviendo en ese tiempo, ¿verdad? Porque era febrero. Y votó, rompió la barrera del miedo. En el 2018, las familias nicaragüenses también rompieron la barrera del miedo. Y reitero aquí, porque creo que no se ha hecho un reconocimiento justo, primero al papel de las mujeres en las protestas de abril y al papel de las familias. Todos los que estuvimos allí vimos la vibra, la alegría, el entusiasmo que le ponían a las marchas las mujeres de toda edad, adolescentes, jóvenes, profesionales, amas de casa, viejitas con sus andaribeles, etcétera. La vibra y la alegría pintada con sus zapatitos, etcétera. Cuando la mujer salía de su casa, pues no había quien se quedara, y creo que no se ha hecho suficiente reconocimiento al papel de las mujeres de todas las edades y de toda condición, y al papel de la familia, porque toda la familia, hermanos, primos, hijas, abuelos, etcétera, etcétera, a la calle. Bueno, ya rompimos el miedo en esa ocasión. Este mecate se va a reventar más tarde o más temprano. Somos la inmensa mayoría, el 90% de los nicaragüenses estamos comprometidos con la libertad, con la paz, con construir un mejor país. Y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, pero tenemos que hacer unos pasitos para adelante y ningún pasito para atrás. Muchas gracias, Enrique, por ese último mensaje. Muchas gracias también por toda la información, ¿verdad? Este análisis tan enriquecedor que creo que a veces nos quedamos en una sola área y como dijimos previamente, siempre es necesario interpolar ciudadanía, necesidades, economía, política, todo tiene que ver, todo va de la mano, todo afecta y todo incide, ¿verdad? Muchas gracias, en serio, Enrique Sáenz, por estar con nosotros acá en Contexto. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.